En este video vamos a examinar un tema que ha generado mucho miedo y mucha confusión a lo largo de los siglos, y ese tema es el infierno. ¿Dónde está? ¿Qué es? Y lo más importante, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? Para muchas personas, la palabra infierno evoca inmediatamente un lugar de fuego ardiente, un lugar donde los malvados son torturados para siempre. Pero esa imagen del infierno como un lugar de tormento eterno no proviene principalmente de la Biblia. Gran parte de nuestra visión actual del infierno fue moldeada por fuentes posteriores, como la visión de Tyndale y la Divina Comedia. En ellas, el infierno se representa como un enorme mundo subterráneo de 9 círculos de tormento, cada uno diseñado para castigar diferentes tipos de pecadores. Pero la pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿la Biblia realmente describe algo parecido? Para responder a eso, necesitamos empezar con una pregunta más básica. ¿Qué sucede cuando una persona muere? La Biblia da una respuesta muy clara. En el Salmo 146 dice: cuando su aliento se va, vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus planes. Eclesiastés nos dice: no hay obra, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. ¿A dónde vas? Según estos pasajes, cuando una persona muere, sus pensamientos cesan. No hay conciencia. Los muertos no están activos en otro mundo. En cambio, descansan en la tumba. La palabra hebrea para tumba es Seol. Aparece muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento, y dependiendo de la traducción, puede ser traducida como el sepulcro, el abismo, o a veces como el infierno, pero todas esas traducciones se refieren al mismo lugar, la tumba. De hecho, incluso el profeta Jonás usó esta palabra, Seol, al describir su experiencia dentro del gran pez. Dice que clamó desde el Seol aunque aún estaba vivo. Así que la palabra en hebreo simplemente describe un lugar de oscuridad y de muerte, no un lugar de tormento ardiente. A lo largo de la Biblia, el Seol es descrito repetidamente como el destino de todos los mortales. El Salmo 49 dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, como a rebaños que son conducidos al Seol. En otras palabras, la muerte es el destino de todo ser vivo. ¿Y qué hay de la idea de que el infierno es un lugar de castigo tras morir? Muchos creen que cuando alguien malvado fallece, va directo al tormento, pero la Biblia revela algo distinto. Incluso Jesús mismo estuvo en el infierno. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro cita una profecía del rey David sobre la resurrección de Cristo, y Pedro dice: no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, si Hades se refiere al mismo lugar de tormento ardiente, ¿debemos suponer que Jesús, un hombre sin pecado y perfecto, estuvo en el infierno por un periodo de tiempo? Bueno, por supuesto que no. Aquí, Hades es simplemente el equivalente griego de Seol. También significa la tumba. Después de que Jesús fue crucificado, su cuerpo fue colocado en una tumba. En otras palabras, él estuvo en Hades, la palabra griega para tumba. Así que cuando las escrituras dicen que Jesús no fue abandonado en el Hades, simplemente significa que no fue dejado en la tumba. Puedes ver el mismo entendimiento en la historia de Lázaro. Cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a su hermana Marta: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Marta entendía algo muy claramente. Ella entendía que los muertos no están vivos en otro lugar. Ellos están esperando tranquilamente en la tumba hasta la resurrección. Esta es la esperanza constante que se presenta a lo largo de la Biblia. Los muertos duermen en la tumba hasta el día en que Cristo regrese y los llame a salir. Por eso también el Nuevo Testamento dice que el juicio ocurre en el futuro, cuando Jesús regrese. Pablo le escribió a Timoteo: Cristo Jesús ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que el juicio no ocurre inmediatamente después de la muerte. Ocurre cuando Cristo regresa, y hasta entonces los muertos permanecen dormidos en la tumba. Así que el gran enemigo del que habla la Biblia no es un lugar de tortura eterna. El enemigo es la muerte misma, y la buena noticia del Evangelio es que Jesús vino a derrotarla. Cuando Cristo regrese, los fieles serán resucitados de entre los muertos y recibirán la inmortalidad. En ese momento se cumplirán las palabras de las Escrituras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte y la tumba finalmente perderán su poder. Pero hay un último pensamiento que vale la pena considerar, porque la idea de un lugar donde las personas son torturadas para siempre plantea una pregunta importante sobre el carácter de Dios.
La Biblia describe consistentemente a Dios como misericordioso, paciente y compasivo. De hecho, Dios mismo dice en Ezequiel: "No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva". Así que el deseo de Dios no es atormentar a las personas. Su deseo es salvarlas. Él llama a las personas al arrepentimiento. Él las invita a volver a Él. El mensaje de la Biblia no es uno de tortura interminable. Es un mensaje de resurrección, juicio y en última instancia vida. Cuando Jesús regrese, resucitará a los muertos y juzgará al mundo con justicia. Los fieles recibirán el increíble regalo de la inmortalidad, y esa es la verdadera esperanza que ofrecen las Escrituras.